tal, chicos del nivel número 3? Esta semana en el curso de lenguaje vamos a tener nuestro primer repaso. En este primer repaso vamos a abarcar los 3 primeros temas, que eran ortografía, donde se vio un poco de cómo se debe escribir correctamente, ¿no es cierto? Qué palabras llevan tal grafías, cuándo se tilda, pero cosas generales. Ahora teníamos el estudio del lenguaje, donde vimos a la lingüística como una ciencia, ¿no es cierto? Y también teníamos lo que viene a ser morfosintaxis, donde vimos el tema de sustantivo y pronombre. Sustantivo, ¿no es cierto?, como el que nombra todas las cosas, y el pronombre como el que reemplaza al sustantivo. Muy bien. Para resolver esto, este primer repaso que se encuentra en la página 31, vamos a trabajar ambos, así que como ejemplos yo voy a hacer tanto en los ejercicios de aplicación como en los de rumbo a la universidad los números impares, y para que ustedes se puedan guiar un poco recordando lo que ya hemos hecho, van a hacer ustedes los números pares. Los marcan todo, lo rellenan en su libro nada más. Hay una pequeña lectura de la cual ustedes tienen que encargarse, lo responden en su libro y vamos a completar también lo que vienen a ser los ejercicios. Lo ideal es que ustedes puedan primero estudiar esos 3 primeros temas para que tampoco carguen todo al último en el día del examen, sino que ustedes estudien los 3 primeros temas y luego resuelvan los ejercicios recordando lo que ya han hecho. Muy bien, vamos con los ejercicios de aplicación. Primero nos dice, identifica los sustantivos de las siguientes oraciones. Recordemos que el sustantivo, vimos el sustantivo propio, sustantivo común, individual, colectivo, contable, no contable, ¿no es cierto? Todos esos sustantivos allí. Veamos. Dice, lo único que necesito es tu ayuda para resolver el caso del que me hables. ¿Cuáles serían los sustantivos aquí? Primero sería único, ¿no es cierto? Porque gracias a ese artículo lo ha convertido en sustantivo. Luego tenemos ayuda, también como sustantivo, porque tiene el determinante antes, sustantivo, caso como también sustantivo. Son los únicos sustantivos que voy a encontrar aquí. Ahora, vamos con el número 3. Lo de José puede esperar. Yo se lo dije a ellos, pero no lo entendieron. ¿Cuál es? Aquí hay solamente un sustantivo. Viene a ser José. La 5. Vinieron unos amigos a mi fiesta, por eso traje a una buena orquesta. Amigos, fiesta, orquesta, ¿no es cierto? Vienen a ser mis sustantivos. La 7. Por lo demás, todo está bien en el mejor de los mundos tuyos. ¿Cuál sería el único sustantivo? Perdón, hay 2 ahí. En el mejor, porque el artículo, ha convertido a mejor en sustantivo, y mundos. En la 9. La espero y la quiero y lo digo porque así lo deseo. No hay ningún sustantivo. Profesora, deseo. Ese deseo no es un sustantivo. Ese deseo es un verbo. Yo lo deseo, ¿no es cierto? Yo lo deseo. Eso viene a ser un verbo. Muy bien, en la 9 no hay. Ustedes completan lo demás. Seguimos. Reconoce el sustantivo de los siguientes textos. Yo voy a hacer el texto número 1 y ustedes el texto número 2. En el 1 dice, nuestra forma de gobierno, se reduce a una gran mentira. Ahí va el siguiente sustantivo. Porque no merece llamarse república. Muy bien. Democrática, un estado. Profesora, democrática. No, democrática es adjetivo. A un estado, muy bien, estado, en que 2 o 3 millones de individuos viven fuera de la ley. Si en la costa, se divisa un vislumbre, ¿no es cierto? El artículo está ayudando, de garantías, ahí, bajo un remedo, de república, ahí está república, en el interior también, se palpa la violación, muy bien, de todo derecho, bajo un verdadero régimen feudal, Ahí no rigen códigos, bueno, ya código está subrayado, ni imperan tribunales de justicia, porque hacendados y gamonales dirimen toda cuestión arrogándose ¿no es cierto? Papeles de jueces y ejecutores de las sentencias. Muy bien. Donde las haciendas, ¿no es cierto? Haciendas de la costa, otra vez, suman 4.000 o 5.000 fanegadas. Donde las estancias de la sierra miden 30 y hasta 50 leguas. Leguas también son un sustantivo de medida, ¿no es cierto? La nación
tiene que dividirse en señores y siervos. Muy bien, esos son todos los sustantivos que encontré en el primer texto. Ustedes van a hacer lo mismo en el segundo. Veamos, la 3 dice, reconoce los pronombres en las siguientes expresiones, indicando si son intrínsecos o extrínsecos. Los pronombres intrínsecos son los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, ¿no es cierto? Te, se, me, nos, todos esos pronombres personales que vimos, esos son intrínsecos. Los extrínsecos son los pronombres determinantes. Este, aquel, aquello, esto, tuyo, mío, esos vienen a ser pronombres también. Recordemos que para que sea pronombre tiene que estar antes de un verbo. A ver, el primero, él dijo que ese perro no muerde. ¿Cuál es el pronombre? Él. ¿Y qué tipo de pronombre es? Intrínseco. ¿Por qué? Porque es un pronombre personal. La 3. ¿Por qué has dicho aquello? Aquello. Pronombre extrínseco. Es un pronombre determinativo, en este caso demostrativo. José partirá luego, mas este se va ahora. Este, ¿no es cierto? Este que viene a ser extrínseco también. Es también demostrativo. Algunos días te sentirás mejor que hoy. Te. Sentirás es verbo, ese te está antes. Ese te viene a ser pronombre. ¿Y qué caso? Intrínseco, porque es un pronombre personal. La vida es sueño y los sueños esos son. Eso. Pronombre extrínseco, que es demostrativo. Muy bien, así tienen que trabajar. Subrayan el pronombre y colocan si es extrínseco o intrínseco. Muy bien. Seguimos. La 4. Reconoce el verbo encerrándolo en una elipse. Y subraya el sintagma verbal del cual forma parte. Muy bien, yo en este caso voy a subrayar. Primero, vamos a ver, el sintagma verbal es el predicado, en otras palabras. Jorge Basadre nació en Tacna en 1903. ¿Cuál es el sintagma verbal? Nació en Tacna en 1903. ¿Cuál es el verbo, el núcleo? Nació. La 3. Jorge ingresó a San Marcos. Ingresó a San Marcos, mi sintagma verbal. E ingresó viene a ser mi verbo, mi núcleo. Basadre dirigió la Biblioteca Nacional. Dirigió la Biblioteca Nacional viene a ser mi sintagma verbal. Y el verbo dirigió. Muchos conocen su obra, Historia de la República. Conocen su obra, Historia de la República, mi sintagma verbal. Y el núcleo, el verbo, conoce. Nuestro país se benefició con sus esfuerzos. Se benefició con sus esfuerzos, viene a ser mi sintagma verbal, y benefició el núcleo. Así tienen que hacerlo ustedes. Pueden encerrarlo, el verbo, o simplemente subrayarlo como lo estoy haciendo. Coloca un pronombre encima de las líneas que señale el elemento presentado. Es decir, en vez de sustantivo vamos a colocar un pronombre. Recordemos que el pronombre reemplazaba el nombre, reemplazaba el sustantivo. En ese momento, Augusto entró en la casa de su madre. En vez de Augusto, ¿qué pronombre podría colocar? Ya, en ese momento, él entró en la casa de su madre. La 3. A ver, responda. ¿El hecho ocurrió? ¿Cómo sería? ¿Qué reemplazaría a el hecho? El hecho no es una persona. Entonces, ¿cuál sería? Ya. A ver, responda. Eso ocurrió, ¿no es cierto? Ocurrió es un verbo, yo coloco eso antes, a eso es pronombre. La 5. Mucha gente a ti fue a saludar el día de tu cumpleaños. Mucha gente te fue a saludar el día de tu cumpleaños. Eso viene a ser pronombre personal. La 7. Se ha perdido el libro. Ese mismo libro que compramos la semana pasada. ¿Cómo sería? Se ha perdido el libro aquel que compramos la semana pasada. Subraya el pronombre en cada oración y señale si es proclítico o es enclítico. Recordemos que era proclítico si estaba antes y separado del verbo. Enclítico si está después y junto al verbo. A ver, ella es muy caprichosa. ¿Cuál es el pronombre? Ella. ¿Y qué viene a ser si está antes y separado? Proclítico. Palma es un escritor genial. No hay nadie como él. ¿Cuál es el pronombre? Él. Proclítico, separado, ¿no es cierto? Por favor, llévale esa fruta a tu tía. Llévale, lee. Lee es un pronombre y está junto al verbo. Enclítico. Déjame comer algo antes de salir. Déjame. Ese me está al lado del verbo deja, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué viene a ser? Enclítico.
Le daremos los artículos solicitados. Le daremos. Daremos es verbo y antes de un verbo, ¿qué hay? Pronombre. Le. ¿Qué viene a ser? Proclítico. Así completa. 7. Subraya los adverbios que aparecen en cada oración. Se expresaba más de lo que podía con todo su cuerpo. Más, adverbio de cantidad. Hablaba demasiado con sus manos. Demasiado, adverbio de cantidad. Cuando el perro quiere decir algo a su amo, lo mira. ¿Cuál sería? Algo, ¿no es cierto? Adverbio indefinido, no sé, de cantidad también en este caso. Ahora, recuerden que el adverbio modifica al adjetivo, al verbo y al propio adverbio, pero nunca a un sustantivo. Muy bien, seguimos. Le pone ahora las patas sobre las rodillas. Ahora, adverbio de tiempo. No puede hablar con palabras y tiene que hablar con todo su cuerpo. No, que viene a ser adverbio de negación. 7. Subraya las dos preposiciones que aparecen en cada sintagma. Veamos. Cada pedacito de instrumento de piedra. Ya. De y de. Las preposiciones. Ya hemos hecho la lista de cuáles son las preposiciones. Es un fragmento del pasado en esta época. Del y en. Del viene a ser pronombre, un pronombre de contracción, ¿no es cierto? Que se forma de más el. ¿Con qué podemos reconstruir los movimientos de aquellas manos? Con y de. Organizaron una rifa pro fondos de la vecina Clarita. Pro y de. Lo lanzó contra la pared y luego hacia la red. Contra y hacia. Así subrayan dos preposiciones tiene que haber en cada oración. Encierra en un círculo la respuesta correcta. ¿Qué oración posee más preposiciones? A ver, en la primera. Tenemos un nombre especial para el ceviche. Para. Ahí hay una preposición. Cuando nos saludamos, nos inclinamos. No hay ninguna preposición. Movemos la cabeza y encogemos los hombros. No hay preposición. Extendemos el papel con las manos. Ahí hay una. Con. Los buenos deseos del abuelo aparecen en su carta. Hay dos. Allá, la E. ¿Qué oración posee una contracción gramatical? Las contracciones son al y del. Al viene de a más el y del de más el. ¿Cuál se encuentra? En la C. Golpeamos el suelo con los pies al entrar. Muy bien, ahora preguntas de rumbo a la universidad. Yo también hago los impares y ustedes los pares. El castellano se formó a partir del... Recordemos que el castellano es una lengua romance, junto con el portugués, con el italiano, con el francés, son lenguas hermanas. Y estas se formaron, su lengua madre es el latín vulgar. La lengua es el objeto de estudio de la ciencia denominado lingüística, ¿no es cierto? La lingüística es una ciencia que estudia a la lengua como objeto. El mensaje se representa por la función poética. La función poética, ¿no es cierto?, es la que embellece el mensaje. Se encargan del uso correcto de la lengua. ¿Cuál ve el uso correcto? La ortografía. Orto significa corrección y grafía, escritura. La función que representa el canal es quien inicia, mantiene y finaliza una conversación, la función fática. Muy bien, chicos, como les dije, lo ideal es que ustedes estudien primero los 3 primeros temas y luego realicen su repaso marcando las preguntas con lo que ya hemos estudiado.